Bienvenidos, hola a todos. Hoy estamos nuevamente en nuestra franja El Actor en Movimiento con Alfonso Rivera, nuestro invitado desde España. Muchísimas gracias a ti, Aleja, por organizar este ciclo de charlas sobre el actor en movimiento y bueno, pues por abrir este espacio, este puente intercontinental, por también ofrecerles a los alumnos esta oportunidad y sobre todo para mí, porque yo estoy encantadísimo de poder conoceros más y de intercambiar impresiones sobre estos contenidos. Sí, Quería preguntarte, comenzar con esta charla, sí. porque a lo largo de todas tus charlas has referenciado una Ujú. serie de principios fundamentales y Sí. técnicos para que el actor incorpore dentro de su entrenamiento actoral. Entonces hemos charlado sobre la conciencia corporal, Ujú. sobre la presencia escénica, la Ujú. imaginación. Y Ujú. bueno, entonces, ¿cómo podríamos nosotros articular todo esto al Ujú. servicio de la creación? Pues muy buena pregunta, Aleja. Básicamente, para mí el gran problema que ha podido existir durante muchos años aquí en Occidente, en los centros de formación, en las escuelas, es que vemos como un alumno o alumna puede recibir contenidos de interpretación o de expresión corporal, tal vez de acrobacia, de esgrima, de danza, de música, pero llega un momento en el que si estos contenidos se imparten de forma aislada, uno puede recibir técnica de voz, técnica de cuerpo, tener un dominio corporal o vocal, pero falta algo a la hora de convertirse en un gran intérprete. Entonces hoy vamos a abordar un poco este concepto sobre cómo descubrir, despertar dentro de nosotros esta cosa que vamos a llamar el espíritu improvisador, ¿no? De hecho, existe esta frase de Louis Jouvet, ¿no? Que decía, no debemos de ocuparnos más que de lo inmediato, porque lo inmediato es tanto el punto de partida como el punto de llegada, en realidad, de nuestro trabajo. Es fundamental para ello conocer un poquito cuáles son las normas del funcionamiento de una escena. Entonces vamos a hablar de principios del espíritu improvisador en muchos códigos teatrales distintos, ¿no? Es decir, esa capacidad de juego tiene como objetivo realizar una interpretación que es un acto vivo, espontáneo, único, irrepetible, que después de todo el teatro es un acto en presencia, es presencial. Desde que lo grabamos, pues se convierte en otra cosa. Es un cortometraje, es un vídeo, es audiovisual, una película, pero para que sea teatro de verdad, tiene que tener el factor presencial. Y entonces ahí vamos a ver cómo negociamos entre la técnica y entre la espontaneidad y en qué punto se encuentran, para que no sea una técnica vacía y aburrida que atenace al intérprete y que no sea una espontaneidad que simplemente responde a la casualidad, pero que no hay un principio técnico debajo de todo esto. Entonces, fíjate, vamos a hablar de algo que es la técnica de improvisación. Eso es, Alfonso. Y sobre eso, pues lo que repasé pues en este capítulo sobre la improvisación es Sí, que se debe disponer de un espíritu de juego en la exacto. improvisación. ¿Por Sí. qué eso es tan importante? Pues mira, básicamente de lo que se trata es de buscar soluciones para resolver un problema. Igual que en la vida cotidiana, me imagino que vosotros también usáis la expresión de esta noche tengo invitados a cenar, no me lo esperaba, voy a ver qué improviso. O una situación de a ver cómo te las apañas, qué vas a hacer. Y dices, bueno, pues a ver, arréglatelas, improvisa. Entonces, sí, es verdad que la expresión en la vida cotidiana de improvisar tiene que ver con salir al paso con aquellos recursos que uno tiene. Entonces, si bien cocinar sería, por ejemplo, vamos a hacer que interactúen nuestros alumnos, ¿no? Entonces yo les lanzo esta pregunta. Entonces voy a pedir que dos personas me van a pasar una receta. Yo les voy a decir, llegan invitados, sorpresa, a casa esta noche y entonces uno abre el frigorífico, no ha tenido ha estado ensayando con clases, escribiendo un trabajo, viajando de aquí para allá haciendo cosas, no has podido hacer la compra. Y entonces llega gente a casa, tú abres el frigorífico y tienes dos huevos, una berenjena, un puerro y un poco de especias, ¿no? Entonces, vamos a ver, dos voluntarios que nos digan qué cocinarían con estos condimentos. Haría un poco la verdura y revolvería los huevos y ¿Sí? les pediría excusas.
¿Quién está hablando ahí? Valentina Ramírez. Valentina, Mm, mm. Valentina. Muy bien, Valentina, fantástico. O sea, harías una especie de revuelto con las verduras salteadas, ¿no? Como una especie de Ajá. fritata. Muy bien, me gusta, me gusta. Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Hay alguien más que se atreva a darnos una receta? A Yo ver, haría, yo haría una berenjena rellena con las verduras y Sí. pedacitos de huevo cocinado. Como vemos, sí, nos las arreglamos, salimos adelante improvisando con estos elementos que tengo, pero una cosa muy importante es que lo que busco en mí son referentes de cosas que he experimentado un poco, aunque me adentre en un terreno nuevo que todavía no he vivenciado, una experiencia nueva, pero obviamente mi cerebro lo que va a buscar es referentes de cuando me he visto ante esta dificultad, qué he podido hacer. Entonces uno piensa en berenjenas, piensa en huevo, piensa en sartén y piensa un poco en cómo resolver todo esto. Muy bien, estupendo. Pues mira, la labor del intérprete, de las actrices y de los actores tiene que ver con algo de esto, con cómo nos enfrentamos a una situación imprevista y vamos a empezar a caminar hacia adelante, dada la técnica en la que nos encontremos, ¿verdad? Porque sabemos que existen muchos códigos, muchas técnicas distintas, sobre todo dentro de los terrenos del teatro físico, pero también del teatro textual o de otros códigos, ¿no? Por ejemplo, en las tradiciones orientales podemos ver como en el teatro no, en Japón, también un intérprete, fíjate que las estructuras tradicionales orientales tienen muchísima precisión en la forma. Han recibido las catas, como las artes marciales, han recibido las catas de cómo se mueve un personaje, pues arrastrando los pies, desplazándote desde el jara, desde tu centro vital, manteniendo una resistencia con el espacio para potenciar nuestra presencia escénica. Entonces, dentro de esta, digamos, coreografía tan precisa, tan exigente, el intérprete de teatro no muchas veces se queda antes de comenzar la función detrás de... Perdonad que se me ha apagado aquí la luz por algún motivo. El, el intérprete de teatro no también se queda unos instantes delante del público intentando percibir, escuchar cuál es la energía de cómo está el público hoy. Y a partir de ahí va a haber pequeños espacios para momento a momento vivir, adaptar la forma a esta nueva expresión que está sucediendo hoy. No es lo mismo que el público esté cansado, que el público esté emocionado, que el público esté enfadado, que el público esté aburrido. Todo ello genera una energía prácticamente intangible, pero que los intérpretes empezamos a desarrollar este sentido. Es decir, fíjate que hay muchos niveles de conciencia. El otro día hablábamos, en el apartado de conciencia corporal, hablábamos de la propiocepción, pero también interocepción, de cómo siento pues, mis vísceras o mi latido de corazón, cómo siento mi sudoración, también la propiocepción un poco desde el sistema nervioso y muscular, y una propiocepción, ¿no? Es decir, cómo yo recibo la temperatura, el frío, la luz, las distancias, cómo yo percibo la energía del público. ¿Habéis visto alguna vez cuando estáis encima de un escenario y sentís como el calor de la presencia y la mirada sobre vosotros, que de alguna forma completa el acto escénico, haciendo que vuestro gesto tenga un mayor sentido? Desde que es visto, de pronto nos sentimos de otra forma, tenemos un chorro de adrenalina, nuestra concentración también aumenta. Hay una serie de propiedades que se terminan de cerrar cuando hay un espectador, ¿no? Podríamos hacernos la pregunta, ¿podemos hacer una improvisación cuando estamos solos, sin que nadie nos esté viendo? La improvisación la podemos aplicar a tres fases distintas. Una es dentro del periodo de formación, dentro de un ensayo y dentro de una actuación. Fíjate que son tres universos distintos, pero cuando estamos formándonos en el aula, estamos recibiendo una técnica, ya sea comedia del arte, ya sea impro match, que luego hablaremos de este código, ya sea body weather, ya sea contact impro. En cualquiera de ellos voy a adentrarme en la formación primero, que es la adquisición de unas herramientas y de un espacio de aplicación. También en un ensayo, cuando yo tengo un proyecto y estamos creando una coreografía, una partitura corporal o un proyecto, va a haber un espacio para la improvisación, que es donde se van a crear los materiales que luego dentro del proceso de composición escénico van a ser seleccionados, organizados y finalmente presentados para nuestra tercera fase, que es la presentación delante de un público, donde también hay pequeños espacios donde la energía del público completa esos huecos en nuestra interpretación y hace que sea mucho más compacta
que irradie muchísimo más. Entonces, de alguna forma, vemos cómo el concepto de improvisación tiene que ver con el concepto de presencia también. El otro día decíamos que presencia tiene que ver con estar presentes. Y estar presente es estar en el aquí y en el ahora. El estado de alerta, por lo tanto, estar despierto a las situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor son fundamentales. Es decir, la escucha escénica va a ser una de las grandes herramientas que tenemos. Igual que en la vida real podemos tener una conversación en la que dos personas están emitiendo al mismo tiempo, pero ninguno escucha y por lo tanto no hay una adaptación, no hay una comunicación eficaz. Para un buen improvisador también la comunicación es su terreno de juego máximo y debe ser eficaz esta comunicación. Entonces, si los dos intérpretes están emitiendo pero ninguno responde, no me puedo adaptar al otro. Entonces, escucha escénica, me gustaría preguntaros, voy a lanzar esta pregunta de qué es la escucha escénica, es un punto fundamental para nosotros como intérpretes porque va a desarrollar un poco cómo es nuestra cualidad encima del escenario, nuestro bios. Así que cuando queráis, si queréis, estoy deseando escuchar vuestras respuestas o leerlas. ¿Qué sería para ustedes la escucha escénica? Sensibilidad Ujú. y respuestas. Sí, ajá, vale, muy bien, muy bien. Percepción, sensibilidad, exacto. Llega un momento en el que en el teatro físico escuchamos con distintas partes del cuerpo. Es decir, igual que jugamos nuestro cuerpo como un todo, el cuerpo global está constituido por cuerpos parciales, la cabeza segmentada de los hombros, de los brazos, de las piernas, del torso. De igual forma puedo escuchar con distintas partes del cuerpo o puedo escuchar con todos los sentidos al tiempo o independizarlos. Una escucha escénica significa, fíjate qué bonito, estar al servicio de. Cuando yo me pongo al servicio de lo que está sucediendo en escena. Es decir, donde yo no soy el centro y el ombligo de lo que está sucediendo, sino que todos los demás lo son. Fíjate, Robbie Williams, uno de los grandísimos actores, ¿no? Qué mago de la comedia. Sí, pues a lo mejor yo me lo pensaría dos veces si tuviese que ficharlo para mi propia compañía de teatro. ¿Por qué? Porque es un genio de la comedia, porque es muy grande y al mismo tiempo hace que imprime un ritmo, ¿no? Eh, es tan bueno improvisando, crea nuevos territorios para la creatividad y para la imaginación que de alguna forma pone en muchas dificultades a los demás intérpretes. Bueno, era, ¿no? Qué lástima. Era. Sí, sí. Efectivamente, por lástima, sí, 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 por desgracia, nos dejó, sí. Entonces, claro, muchas veces tenemos que ceñirnos en algo como es lo obvio. Yo siempre prefiero que un intérprete se ciña a lo evidente que está sucediendo en escena a que intente ser original, porque cuando intentamos ser únicos, hacemos cosas muy barrocas, muy bizarras. Entonces, pues, imagínate que suena en escena el teléfono. El público, que es el gran maestro reverendo para el cual deberíamos estar trabajando, no para mí mismo, no para mi ego, no para yo ser visto. El teatro es sobre ustedes, pero no es sobre ustedes, es sobre algo que va más allá de todos nosotros. Entonces imagínate que el público es el primero con el que tenemos que conectar. Si ve que está sonando el teléfono en escena, lo que van a esperar es que alguien responda. ¿Qué sucede si alguien pega un salto y se esconde detrás del sofá? Lo primero que tenemos que hacer es actuar con lógica, ¿no? Por lo tanto, el primer paso dentro de la formación con respecto al espíritu improvisador es ¿cuál es el paso evidente? ¿Cuál es el paso lógico de lo que tendría que suceder ahora en escena? Y vamos a hablar de muchos códigos distintos, porque este espíritu improvisador lo podemos encontrar tanto en el Kathakali, que como vemos es un estilo de artes escénicas del sur de la India, hacen un trabajo virtuosísimo sobre la forma, el uso de las piernas, las patadas, también del entrenamiento con los ojos, del entrenamiento con las manos. Entonces, en artes refinados en la forma, ¿existe un espacio para la forma, para la improvisación? Por supuesto, uno de los personajes que tienen, por ejemplo, el Kathakali, Hanuman, que es el dios mono, pues por ejemplo, cuando entra en escena,
todos los niños le adoran, ¿no? Y van corriendo a burlarse de él o a jugar con él. Y él, aunque tiene una partitura muy estricta de cómo se mueve el personaje, de pronto deja por un momento el escenario y baja al patio de butacas a jugar con los niños, a interactuar con el público y luego vuelve como Dios mono. Fijaos qué espacio hay, ¿no?, para la improvisación. Esto lo encontramos también en las danzas africanas, donde el espíritu improvisador es un requerimiento, porque también en esas danzas africanas se busca un estado de trance. ¿Cómo puedo buscar el trance si no es en un estado continuo de improvisación? No puedo estar en un trance con algo meditado, con algo fijado, estructurado. Solamente cuando estoy en trance de la actuación, en un estado, cuando decimos trance no es nada místico tampoco, es simplemente un estado alterado de conciencia, que muchos de nosotros entramos en un estado alterado de conciencia viendo la televisión, o si nos sentamos un rato viendo el río, o si escuchamos una conferencia maravillosa y nos quedamos adormilados, también son estados de trance. O cuando un pintor de pronto empieza a pintar delante del lienzo, o cuando un bailarín se pone a bailar, o cuando un piloto de Fórmula 1 conduce. Cuando un artista realiza su labor, entramos en una especie de trance, de flow, de estado alterado de conciencia. Por lo tanto, este estado es fundamental para el espíritu improvisador, que lo que nos va a ayudar es un poco a encontrar soluciones a nuestro paso, siguiendo los requerimientos de la forma física de nuestro personaje, la situación, lo que está sucediendo, y sobre todo lo que vamos a aprender es un poco a cómo aceptar ofertas. Es decir, cómo entrar al juego interactuando o bien con lo que está sucediendo a mi alrededor, o con mi propio trabajo, o bien con el de mi compañero. En cualquiera de estos tres niveles los principios van a ser los mismos, que es lo que definiríamos entrar a una oferta, ¿no? Una oferta de improvisación. Entonces, por ejemplo, muchos de los principios que yo juego con mis alumnos es, imaginaos que dos actores o dos intérpretes se cruzan en el escenario y de pronto cuando se dan la vuelta tienen que interpretar un juego de qué es lo que ha pasado, de qué te conozco. Te conozco de algo, pero ahora mismo no sé de qué. Y entonces te giras y arranca una improvisación, ¿no? Digamos que cuando somos novatos, como improvisadores, lo primero que va a surgir es negar una propuesta. Mientras que un gran improvisador lo que va a hacer es aceptar la propuesta, aunque luego la puede jugar a favor o en contra. Es decir, dentro un poco de la pedagogía que yo sigo, que yo imparto, hablo del agua fría, del grifo de agua fría y del grifo de agua caliente. Lo primero es, yo tengo que tener agua, comprar la oferta de la improvisación y después puedo ir a favor o puedo ir en otro sentido. Por ejemplo, dos personajes se encuentran, como decimos, y uno de ellos dice, doctor, me acuerdo que hoy teníamos una cita a las 2 de la tarde. Entonces, un buen improvisador diría, efectivamente, usted llega tarde, pero no se preocupe porque tengo preparada la silla y el cerebro para el trasplante. ¡Pah! Fíjate, lo que está haciendo un buen improvisador es, compro, voy y aumento la información. Vamos más allá. ¿Qué haría un mal improvisador? Buenas tardes, doctor. Acabo de recordar que tenemos una cita a las 2 de la tarde. Y dice el mal improvisador, no, usted se confunde, yo no soy ningún doctor, yo soy un pulpo en el océano. Muy bien, muy original, muy excéntrico. ¿Qué es lo que sucede? Rompemos la conexión entre los dos intérpretes, que el otro ya no sabe qué hacer porque no hay ningún acuerdo entre dónde estamos y qué estamos haciendo, y sobre todo el que está perdidísimo es el público, que no sabe qué está pasando. Entonces, vemos un poco cómo la noción de comprar una oferta, comprar una propuesta, nos va a ayudar muchísimo. Entonces, mi consejo es decir siempre sí a lo que te estén proponiendo, sí y. Es decir, sí, voy contigo, ¿y ahora qué? Y en el ahora qué, vamos a ver si voy a favor o voy en contra. Es decir, ahora yo puedo, una vez que el médico me ha dicho que tiene el cerebro ahí preparado para un trasplante, yo puedo decirle muchas cosas. Puedo decirle, muy bien, pero ahora mismo empiezo a tener miedo y estoy dudando de que quiera hacer esto. O puedo decir, en serio, qué bien, ha conseguido el cerebro de Albert Einstein finalmente.
Y en cualquiera de las dos opciones le estoy alimentando al otro para que el doctor ahora siga la improvisación más allá. Es decir, nunca cortar, sino comprar y expandir para llegar más allá. Y como decimos, esto puede funcionar en muchos códigos, ¿no? También en la comedia del arte. La comedia del arte se llamaba originalmente comedia al improviso porque justamente tenía que ver con comedia improvisada o comedia a la italiana se llamaba. Es decir, yo comprendo mi personaje, que es Arlequino, mi compañera de escena comprende su personaje, que es Colombina, y juntos vamos a hacer esta improvisación. Entonces yo vengo entusiasmado con la cita que tenemos y he cogido unas flores en el parque, se las voy a ofrecer a Colombina, pero resulta que Colombina las ve, está entusiasmado con el ramo de flores, pero le da alergia y empieza a estornudar. Y se pone mala, tiene un ataque de alergia. La actriz ha comprado la oferta, lo que pasa es que la desarrolla en agua fría, la puede desarrollar también en agua caliente, está todavía más enamorada que nunca porque ha visto el ramo de flores rojas. ¡Wow! Pero me quiere tanto que me apachurra y ya no puedo respirar del entusiasmo que ha sentido, ¿no? De la alegría que ha sentido. Entonces yo tengo el conflicto de que ahora no puedo respirar, me tengo que quitar a Colombina de encima. Entonces, pero ha comprado la oferta, la puede llevar por el grifo de agua fría o por el grifo de agua caliente, ¿no? Dependiendo de por dónde lo llevemos. Entonces, este espíritu lo encontramos en muchas formas distintas. En la música jazz, por ejemplo, los músicos dominan tanto el pianista, el guitarrista, el saxofonista, el del contrabajo, que dentro de una partitura, dentro de una estructura que se repite, de una cadencia, cada uno de ellos va a tener un espacio para hacer sus giros, sus ciclos, sus bucles y regresar. Claro, es una cosa no pactada, simplemente se va construyendo al calor de la acción. Bueno, pues de alguna forma nosotros como intérpretes tenemos que promover, expandir este principio y llevarlo más allá. ¿Cómo se hace esto? Pues lo primero es quitarnos los miedos, desbloquear el cuerpo, estar preparados para la escena, estar también preparados para adentrarnos en terrenos nuevos, porque cuando solamente nos ceñimos a una formación técnica, los intérpretes solemos tener miedo de adentrarnos en la improvisación, porque no hay reglas. Yo sí sé que tengo que repetir esto, ya estoy en una forma, por ejemplo, de mimo corporal y me da la seguridad de cómo se hace un triple diseño de busto, muy bien, pero ¿qué pasa una vez que domino la técnica? ¿Cómo esto lo aplico a un proyecto de creación? Pues es el terreno de la improvisación lo que va a generar un campo fértil donde desarrollar esto paso a paso. Por lo tanto, yo normalmente, como os digo, prefiero un actor simple, que busca la lógica de la acción y que no busca ser demasiado inteligente, porque el exceso de inteligencia nos lleva un poco a buscar cosas que son demasiado barrocas. Hay que tener en cuenta el rol del espectador. Entonces, mi primer consejo sería, sé tú mismo, siempre. Cuando intentas ser inteligente en escena, parece que intentamos ser alguien más o ser mejor que yo mismo. ¿Sí? Si intentas darlo todo en escena y ser tu mejor versión encima del escenario, ir con todas tus capacidades y con toda tu energía, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que te vas a bloquear o que vas a imponer tanto que vas a hacer que los demás actores no sean vistos en escena. Vas a arrebatar el foco de una forma poco justa. Fíjate, en la pedagogía de Jacques Lecoq hablamos mucho del término juste. Just, que en castellano querría decir justo, pero justo tiene que ver también con la medida exacta, la medida apropiada, el rol apropiado. Ni quedarme por debajo de mi nivel energético, por lo tanto, no aportar información o energía al grupo, ni tampoco querer robar el protagonismo del grupo. Entonces, cómo ser justo es una vez más, el gran secreto de nuestro arte, ¿verdad? Y bueno, pues básicamente aprender a ser justos en escena sería el núcleo de cómo entrar en un estado de ser apropiado para el espectador, sobre todo. Así que hay un libro muy interesante que se llama Maximum Performance, que tiene que ver, es un análisis de atletas de alto rendimiento y te explica cómo muchos de ellos lograron batir récords de sus pruebas, pues los 100 metros, los 500 metros, el maratón, sin poner demasiado esfuerzo en ello. Porque decían que cuando te esfuerzas demasiado, usas demasiados músculos y tu cuerpo no es eficaz en la tarea. Sin embargo, cuando trabajas desde la noción de facilidad con el cuerpo, con la situación, con la confianza en ti misma, lo que sucede es justamente lo contrario, que se potencia muchísimo tu labor. Con la improvisación sucede exactamente lo mismo. Cuando quieres dar demasiado, lo que vas a hacer es vas a atrapallar
tu trabajo, vas a atenazar tu presencia, tu texto, tu cuerpo. Entonces, una vez más, a veces menos es más. Así que, bueno, pues estos serían mis consejos. Di sí siempre en escena, sí y trabaja en el momento presente y sobre todo no intentes dar de más, sino ser justo en escena. Como decíamos antes, ayuda a empastar nuestro trabajo, a dar un relieve. El teatro, si bien es un acto espontáneo y en directo, necesita un espectador para ser completado. Sean los materiales más ensayados, más estructurados o más abiertos. Hay muchos códigos donde tenemos una estructura y simplemente nos permitimos que entren sucesos, ¿no? Seguro que habéis oído hablar de lo que aquí denominamos la performance o un happening, ¿no? Que son formatos, el happening tiene mucho que ver a veces con las bellas artes, con la pintura, con la escultura, con la instalación, con espacios al aire libre, con adentrarnos en nuevos territorios. Ahí el espectador cobra también un rol de cómo terminar de cerrar el signo escénico que estamos proponiendo y cómo interpretarlo y a veces incluso ser protagonistas de toda esta obra. Muchas veces también podemos encontrar obras, el teatro foro o el teatro social, como por ejemplo las teorías de Augusto Boal, el director brasileño, que nos promueve, potencia un tipo de espectador que participa y se convierte en el concepto espectador, porque es un espectador que es actor al mismo tiempo y vamos a trabajar, por ejemplo, situaciones sociales en las que ha habido una gran opresión o un conflicto social, por ejemplo, un hospital en el que pues, está en quiebra y las enfermeras y el personal llevan meses sin cobrar. Las limpiadoras tampoco cobran y se han puesto en huelga. Entonces, por una parte está la insatisfacción del director del hospital, la insatisfacción de los enfermos, que las habitaciones no están siendo limpiadas, la insatisfacción de las señoras de la limpieza que están en huelga porque no están cobrando su sueldo. Y entonces lo que vamos a hacer es, con algunos actores de facilitadores, vamos a traer a personas reales, una señora de la limpieza, un enfermo y un médico, y vamos a hacer una improvisación para que expongan su punto de vista en esta situación y vamos a hacer que funcione. Entonces el espectador puede cobrar roles muy diferentes. Lo más importante es que entienda lo que está pasando. La claridad de la escena es fundamental para nosotros en cualquier arte. Si no, cuando decíamos antes que intentamos ser demasiado originales, a veces el público se termina frustrando porque no entiende y no se puede relacionar con el material que está siendo exhibido encima del escenario. De devising, devise es crear, diseñar, desarrollar. Devising Theatre es teatro de creación. Creación y colaboración, de alguna forma, son dos conceptos que van de la mano. ¿Por qué decimos colaboración? Porque muchas veces son procesos interdisciplinares, en los que podemos tener un grupo solamente de performers, y cuando digo performers, digo personas que tienen capacidades para la actuación, pero también para el trabajo con el cuerpo, o para la danza, o para la acrobacia, o para el circo, performers en un sentido amplio, pero también podemos tener digamos, un contingente de artistas un poco más interdisciplinar. Podemos tener un diseñador, podemos tener un escenógrafo, podemos tener un iluminador, podemos tener gente de vestuario, podemos tener un dramaturgo, podemos tener un director. Si tuviésemos un director, haríamos un proceso sobre los elementos de la composición escénica, seleccionando aquellos materiales que consideremos más apropiados para el espectáculo. Para esto lo que tendríamos que hacer es generar un espacio donde el intérprete se siente totalmente cómodo para trabajar a partir de las asociaciones personales, tomando decisiones en escena y creando unos materiales que después van a ser seleccionados, eliminados o modificados conjuntamente con el director. Entonces aquí el actor se convierte en un actor dramaturgo, él mismo, en el que puede generar materiales. Estos materiales pueden tener texto o pueden no tener texto. Podemos tener un equipo de creación en el que un performer es una bailarina de danza buto y su propuesta escénica es una entrada en escena con los pies descalzos, a cámara lenta, con una luz cenital que cae sobre su rostro, sobre su pelo y deja entrever la sombra, la penumbra detrás de ella y su silueta recortada con la luz. Ahí yo estoy viendo un discurso escénico, estoy viendo una dramaturgia escénica que no necesariamente puede ser recogida por un texto ni por un guión
dramático. Entonces, y es justamente esos espacios de sugestión que esa obra se convierte en un éxito y son los que no podemos recoger de ninguna forma, porque son dramaturgias estéticas, visuales, perceptivas, yo diría en un sentido más amplio. Esa coreografía en concreto de esta intérprete se está generando en varios campos, se está generando en un espacio que se creó durante el ensamblaje del equipo. Entonces ahí vamos a proponer muchos juegos. Yo propondría muchos juegos de improvisación para desinhibir a los intérpretes, para que se conozcan, para descubrir su personalidad artística, para saber cuáles son sus fuertes, si una persona tiene una tendencia a improvisar con el texto, si otra persona es muy bueno poniéndose al servicio del compañero, si otra persona es muy bueno con la comedia, si otra persona es muy bueno con el movimiento y la corporalidad, con las acrobacias, etcétera, etcétera. Entonces yo generaría un espacio de encuentro para ir descubriendo las personalidades artísticas de cada uno de ellos, que por supuesto todos ellos van a tener un lugar importante dentro del proceso de creación. Y finalmente buscaría cómo hacer que se sientan muy cómodos generando los materiales que después vamos a usar. Dada la temática, podemos explorar la temática que es, pues puede ser la sociedad capitalista y el consumismo, puede ser una estética expresionista de posguerra después de la Segunda Guerra Mundial alemana, puede ser una obra isabelina en la Inglaterra del 1600, un poco una estética shakespeariana, etcétera, etcétera. Puede ser una estética punk actual, con cazadoras de cuero, con pinchos, con tatuajes, de dos bandas callejeras, y hacemos un Romeo y Julieta de cómo se enamoran los Capuleto, que es una banda callejera de los Montesco, que es la otra banda, y cómo se enamora una chica y un chico de estas dos bandas enfrentadas. Podemos buscar distintas estéticas y crear una obra a partir de una idea que sea un proyecto de creación colectiva en el que finalmente usamos el texto de Shakespeare como un elemento más de todos los que están siendo aplicados en este proyecto, pero que no necesariamente nos vamos a ceñir al desenlace de Shakespeare, sino que podemos crear nuestro propio final, nuestro propio desenlace, o por qué no hacer que Julieta se enamore de Romea y que sean dos mujeres las que se enamoran. Porque no, hay muchas opciones a nuestra dramaturgia, ¿no? De ahí viene un poco la idea esta de cómo crear de forma conjunta, colaborativa entre todos nosotros, otro elemento escénico donde la teatralidad es distinta de la literalidad, de la pieza de literatura. Bueno, entonces prontamente nos veremos con otro tema sobre encontrar lenguajes escénicos. Muchas gracias, Alfonso. Gracias. Bueno, chao, chao, hasta luego.